salieron los protestantes. Y de los protestantes salieron muchísimas ramas para allá. Pero mira que a través de eso, bajo la misericordia de Dios, se ha venido tratando del mismo tema, que es el arrepentimiento. Nosotros, cuando estamos llamados a la locura de la predicación, no estamos de pronto para estar predicando cosas que los hombres hoy en día o las mujeres no pueden entender. Empezamos siempre con lo básico, el arrepentimiento, las consecuencias del pecado que hay en nuestras vidas, la consecuencia que es realmente estar fuera de, por decirlo de alguna manera, de la herencia de nuestro Dios. Estamos realmente en los tiempos donde hoy en día, si predicamos, dicen que es locura. Las personas ponemos el ejemplo del matrimonio y decimos que realmente en el matrimonio nosotros ponemos todo en manos del Señor. Si nos vamos a casar o no nos vamos a casar, si vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos, si vamos a tener un plan de vida o no vamos a tener ese plan de vida. Y la gente dice, pero es que eso es una locura. ¿Cómo ustedes van a poner todas sus vidas en alguien que no ven, en alguien que no tocan, en alguien que de pronto no escuchan, en alguien que no sienten? Es una locura, ¿verdad? Es una locura, como decía en los versículos de 1 de Corintios, una locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y llega este hombre a esos tiempos donde el pueblo de Judá, donde el remanente de Israel vivía bajo circunstancias religiosas, donde realmente no podían ver absolutamente nada de la presencia del Señor, donde no captaban absolutamente nada de la gloria de Dios, donde decían, no, aquí simplemente hacemos los sacrificios, somos perdonados. Miren, hermanos, que yo les preguntaba al Señor en estos días y decía, Señor, pero ¿por qué sacrificios? ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué un animal tenía que morir en vez de uno? ¿Por qué no dejar que nosotros muriéramos? Y miren, hermanos, que el Señor me hacía entender de que el Señor pretendía que nosotros pudiéramos adquirir una misericordia. ¿En qué sentido? De que a nosotros nos doliera ver como el animal muere por nosotros. Yo no hice, es lógico. Yo pienso que si nosotros tuviéramos que sacrificar a nuestros hijos por nuestro pecado, de pronto las cosas serían diferentes. Porque el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Por eso hay una diferencia. Pero como se veía un animal cualquiera, un animal que le sobraba, porque había mucha abundancia, no le dolía al pueblo poder hacer eso. Por eso Él tenía que decirles, mire, el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice la palabra del Señor aquí, que llegaban algunos fariseos, algunos saduceos, y decían, venga, nos vamos a bautizar, vamos a arrepentirnos. Y miren lo que el Señor les dice a ellos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En sus corazones no había un verdadero arrepentimiento. Ellos querían, como por curiosidad, mirar, vamos a ver si podemos seguir esta tradición del bautismo. Vamos a mirar si de pronto es de gozo esta tradición del bautismo. Venga, miramos a ver si esto del bautismo verdaderamente funciona. Porque sabía que en sus corazones no había un cambio cada vez que había un sacrificio. No había un cambio cada vez que daban un diezmo. No había un cambio en la vida de ellos cada vez que de pronto iban a las sinagogas, al templo a recibir la palabra. No había un cambio en ellos. Había una necesidad, les llamó la atención del bautismo. En cambio, cuando nosotros nos presentan al Señor Jesucristo, el Señor ha desmenuzado la palabra para nosotros, la ha puesto de una forma tal como nosotros la entendamos. Por eso el Señor ha permitido que haya tantas traducciones para que nosotros hoy en día podamos entender la palabra a la perfección y podamos llegar a un verdadero arrepentimiento y podamos llegar a lo que el Señor realmente tiene para nuestras vidas. Me llama mucho la atención que realmente el Señor escudriña los corazones en todos nosotros y nos llama a predicar un evangelio que para hoy en día las personas es locura. La gente no puede creer que nosotros realmente perdonemos.
La gente no puede creer que nosotros resistamos todas las ofensas de las demás personas. La gente no puede creer que nosotros vivamos bajo la misericordia de un Dios que ellos no pueden ver. De pronto nosotros no lo vemos, pero sabemos que lo sentimos, que hemos recibido su palabra, que hemos recibido sus milagros, que hemos podido soltar toda la carga que había en nosotros, que venía del pecado. Y eso para las personas es una locura. Y nos dicen, ustedes son unos locos. Pero aquí vemos un loco parado a la raya, un loco que no se intimidó, un loco que no retardó su palabra, su lengua para decir la verdad. ¿Quiénes eran la autoridad en ese tiempo? Los fariseos, los saduceos, los escribas eran la autoridad. A ellos parecía que ellos no se les podía decir absolutamente nada porque eran la autoridad. Si ellos decían que esa persona era pecaminosa, era pecaminosa. Si esa persona iba de ser juzgada y castigada, iba de ser juzgada y castigada en esos tiempos. Pero hoy en día parece que sucediera lo mismo. Miren, hermanos, que por nada el Señor permitió que se pudiera, por decirlo de alguna manera, suceder esto del protestantismo, donde realmente el Señor pudiera permitir que la Biblia fuera traducida a diferentes idiomas. La primera Biblia que se tradujo fue la que tradujo Martín Lutero, que fue de un idioma al idioma alemán. Si no estoy mal, del latín, que era el original, supuestamente según ellos, según la iglesia, que era el original, lo pasaron al alemán. Y este hombre fue condenado por eso. Y de ahí para allá, como ellos no quisieron tratar de dejar que se divulgara el evangelio, empezaron a perseguir nuevamente a la iglesia. Pero hermanos, hoy estamos viviendo bajo un sistema, por decirlo de alguna manera, donde al predicador no se le puede decir nada, donde a la autoridad no se le puede dar opinión porque es la autoridad. Estamos en los tiempos donde nosotros estamos para redarguirnos entre nosotros mismos. ¿Cómo es posible que una oveja vaya a redarguir al pastor? Sí, sí es posible, hermanos. Porque la palabra del Señor nos invita a que si nosotros vemos algo mal en nosotros, ¿qué debemos hacer? Redarguirnos, corregirnos, llamarnos aparte y decirnos, mire, usted está cayendo en este error, usted está cayendo en esta dificultad. Y eso parece locura, porque pareciera que lo estrictamente que nosotros podríamos decir es, el pastor habla y eso es lo que se habla, la autoridad habla y eso es lo que se habla, eso es lo que se dice. Pero nosotros, el Señor nos enseña a que nosotros somos iguales, que el cargo no tiene interferencia, que el cargo realmente no tiene redundancia, por decirlo de alguna manera, no tiene ese carácter de decir si se debe hacer o no se debe hacer. Porque nosotros estamos llamados a la locura de la predicación, estamos llamados a llevar a un pueblo a un arrepentimiento, pero cualquier hermano desde que se convirtió a Cristo lo puede hacer. Hay personas que han sido impactadas no por el mejor mensaje, no ha sido impactado por un mensaje realmente de pronto plasmado en un bosquejo, sino por una persona que ha tenido realmente la voluntad de predicar lo que el Señor quiere. Una persona con que le diga a uno sinceramente, venga, Cristo lo ama, Cristo murió por usted. Esas palabras para una persona que realmente está necesitada del evangelio es un impacto. No decir, no, es que tal palabra dice así, tal versículo dice así, no, sino que Cristo le ama. Eso es más que suficiente para una persona poder llegar al verdadero arrepentimiento. Y para los grandes teólogos hoy en día eso es una locura, porque la palabra del Señor lo dijo aquí: lo más insensato de Dios es lo más sabio para los hombres. Porque el Señor empieza a moverse en las simplezas, el Señor empieza a moverse en lo simple, Él empieza a moverse en lo más frágil, Él empieza a moverse en lo más débil, Él empieza a moverse en lo más despreciable que hay en esta tierra. Y eso es una locura para las personas. Dicen, pero ¿cómo esa persona que mataba gente, porque podríamos señalar a Pablo, cómo es que esa persona que mataba, que perseguía a los cristianos, hoy en día puede decirse que es un apóstol? Y eso lo podían decir las autoridades que habían en ese tiempo en Jerusalén.
No lo traiga aquí a Jerusalén porque nos va a matar. No lo traiga aquí a Jerusalén porque nos va a entregar ante los concilios. No lo traiga aquí a Jerusalén porque nos va a echar el agua con todos los judíos. Y dice la palabra del Señor que Él en algún momento tuvo que defenderse ante todo ese pueblo y decirle: sí, yo soy apóstol, pero no porque anduvo con el Señor Jesucristo durante 3 años, sino porque el Espíritu Santo me llamó a mí a predicar el Evangelio. Yo no podría decir, pero ¿cómo es posible? El Señor da las posibilidades. Nosotros no somos quien para decir quién se va a salvar y quién no se va a salvar. De nosotros no está el decir este es buen predicador o ese es mal predicador. En nosotros no está el juzgar el hacer de los hombres, eso es de Dios. Nosotros estamos de hablar de esa predicación que para todas las personas, incluyendo el pueblo cristiano, es una locura. Pero la palabra del Señor nos enseña que es poder de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo le invito a que me ayude con el siguiente versículo. Filipenses capítulo 1, el versículo 12 y 14. Gloria al nombre de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor de mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, vemos en los casos donde realmente los cristianos se motivan al ver el proceso de los demás. Hay personas, hermanos, en la iglesia que se gozan por cada dificultad que le pasa a la persona, pero no por decir el Dios va a hacer algo, sino porque dice algo hizo ese ministro de Dios, algo hizo ese hombre, esa mujer de Dios, y por eso le está pasando eso. Pero mira la palabra del Señor cómo es con nosotros, cómo es con su misericordia. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Porque ¿qué podían ver en Pablo? Podían ver a un Cristo crucificado. ¿Qué podían ver en Pablo? Un hombre que realmente se esforzaba por hacer las cosas de Dios. Que en el lugar donde él estuviera estaba predicando este evangelio de la locura. Dice ahí más adelante, dice más atrasito: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Es como, por decirlo de alguna manera, esas cárceles antiguas que habían, que eran gigantescas, que eran prácticamente, el pretorio era como, por decirlo de alguna manera, el ejército que cuidaba esas cárceles, porque los tenían en las cárceles, pero también era lugar de entrenamiento para ellos. Y todo el pretorio sabía de la locura de la predicación, porque hermanos, nosotros estamos llamados a en que en toda circunstancia nosotros podamos predicar del Evangelio de Dios, no solo cuando estemos alegres, no solo cuando estemos bendecidos, sino también cuando estemos en medio del proceso, cuando estemos en medio del desierto, cuando estemos en medio de la dificultad, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Cualquier oportunidad que nosotros como cristianos tengamos para predicar este evangelio de la locura, lo vamos a hacer, porque estamos llamados a predicar. ¿Qué dice Mateo en los últimos versículos? ¿Cuál es la gran comisión para nosotros? Enseñando igual en todas las cosas que se nos dan y aquí nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Él nos enseña a ir a predicar. Él no nos dice: si ustedes se sienten bien, vayan, prediquen. Si ustedes tienen abundancia, vayan, prediquen. Si ustedes estudiaron teología, vayan, prediquen. Si ustedes tienen un llamado, vayan, prediquen. No. Dice: por tanto, id y predicad el evangelio. Y no cualquier evangelio, el evangelio de la locura. Un evangelio que realmente podemos decir nosotros que no tiene nada de acuerdo con lo que nosotros vemos, porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. La lógica que maneja el Señor no es nuestra lógica. Por eso
en esos versículos decía, lo más insensato de Dios es lo más sabio de los hombres. Lo más débil de Dios es lo más fuerte para los hombres. No es lógica para nosotros. Nosotros no podemos entender a Dios. Nosotros solo estamos llamados a obedecer a nuestro Dios. Porque hay procesos que es mejor obedecerlos y no entenderlos. Porque a veces es mejor no pedirle explicaciones al Señor, sino simplemente actuar y seguir predicando lo que el Señor realmente nos llamó a nosotros. Yo le contaba a mi esposa esta mañana, porque nos llegó un mensaje muy importante y más tarde hablaremos de eso. Yo le decía a mi esposa, definitivamente hay momentos donde uno quisiera tirar la toalla. Ya llevamos 3 meses en este lugar donde llego. Bendito sea el Señor. Los que nos pueden ver por las redes sociales nos escuchan, pero no ha venido gente a este lugar. Y gracias a Dios estamos siendo edificados 3 personas, 4 con mi hijo, que algo escuchará, que algo entenderá, algo se le quedará, algo brotará en él a su tiempo. Pero no dice uno quisiera, no digo ver lleno este lugar, pero me gustaría que la gente viniera a este lugar a escuchar las palabras de Dios, porque no son mis palabras, son las de Él, es su sabiduría, no es la mía. Yo decía, Señor, ¿será que esa palabra se está desperdiciando? ¿Será que esa palabra realmente se está quedando en el aire? Señor, yo quisiera tirar la toalla, pero el llamado es grande. ¿Qué cuenta le voy a dar al Señor? Y me ponía a pensar y decía, Señor, yo no quiero ser como aquellos que tú le diste un talento y se vaya a presentar delante de ti y vaya a decir, Señor, tuve tanto miedo, tuve tanto terror, que simplemente enterré ese talento que tú me diste y lo vengo a entregar a ti otra vez. Ojalá tuviera una respuesta al otro día, ojalá. Y yo digo, soy tan desdichado, decía yo, que hasta me va a tocar trabajar estos 2 días que vienen de festivo. Bien, apuesto que va a ser así. Y llegan los horarios y llega el asombro de que esos 2 días están disponibles para poder hacer algo aquí en la iglesia o hacer algo entre nosotros. Y más adelante llega el mensaje de nuestro pastor internacional que tiene algunos planes para nosotros. Y uno dice, cuando uno piensa menos que uno tiene que hacer, es donde más uno tiene que hacer. Cuando uno siente que es más inservible, es cuando más uno va a servir. Y mire que uno llega en los momentos como llega Elías. Señor, quítame la vida. Señor, mire, estamos en medio de un pueblo que realmente destrozó tus altares, violó tus pactos. Estamos en un pueblo que no quiere seguirte, que prefiere seguir la idolatría. Y el Señor no le hace ningún reclamo. Simplemente, bueno, sí le hace un reclamo, pero no le da explicaciones. Le dice, Elías, levántate y ve, unge al siguiente rey de Israel. Levántate y unge al que te va a hacer como sucesor de profeta. El Señor coge y nos dice eso a nosotros. Siga adelante, hay trabajo para hacer, hay necesidad en la cual nosotros vamos a saciar, porque el Señor nos llamó a unos días donde nosotros hemos de predicar un evangelio que para todo el mundo parece locura. Realmente es poder de Dios a nosotros, es poder que se ha movido a través de lo que nosotros pensamos que nos iba a mover. Y yo me pongo a mirar a mi hijo y digo, él es un milagro de Dios. Mi esposa no podía quedar embarazada, Dios le dio ese milagro. Ese hijo es de Dios, ese hijo no es más que mío, es de Dios. Y lo recuerdo a él y yo le decía a mi esposa, yo tengo motivos para servir al Señor, porque tengo un milagro de parte de Dios en mi vida. ¿Cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo no voy a seguir estudiando la palabra? ¿Cómo no voy a seguir rendiendo mi vida a Cristo, sabiendo que tengo tanto por hacer? Y no es por mi capacidad, no es porque yo tenga talentos, sino porque el Señor se tuvo misericordia de este miserable y quiso hacerlo un predicador. Realmente nosotros estamos en los tiempos donde la lógica de Dios se está cumpliendo, donde tanta profecía que se veía lejos, que no se iba a cumplir, se está cumpliendo. Estamos a las puertas de un Cristo, estamos a las puertas de ver al Señor venir entre las nubes por su pueblo, de un arrebatamiento que la gente
Va a durar tiempo en intentarlo explicar, pero no lo va a poder explicar. Que van inclusive a intentar tapar de cómo fue ese arrebatamiento. Que van a intentar decir, esa gente era mala y por eso se fue. Esa gente no tenía que existir, por eso se fue. Pero estamos en los tiempos donde nosotros aún tenemos la oportunidad de alcanzar a las personas, porque el Evangelio me alcanzó a mí, el Evangelio te alcanzó a ti, el Evangelio ha de alcanzar a muchos más. Porque estamos en los tiempos donde nosotros debemos predicar este Evangelio, que es una locura. ¿Cuántas locuras no hemos vivido nosotros? ¿Cuántos problemas del Señor no nos ha sacado? ¿Cuántas situaciones vergonzosas de pronto hasta el Señor nos ha sacado? Nos ha impedido vivir, nos ha impedido realmente embarrarla, nos ha permitido el Señor de pronto vivir un evangelio que inclusive hasta nosotros no entendemos, y tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Cómo me vas a ayudar? Porque en ese momento yo le preguntaba al Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé si pagar el arriendo este mes. Yo no sé si seguir. Pero cuando uno de pronto está confundido, el Señor me dice, mire, aquí hay que hacer trabajo. Aquí hay que hacer más. Y recuerdo tantas veces que los predicadores que han venido aquí, o los hermanos que han hablado con uno, le dicen, siga adelante, no se detenga, siga que lo mejor está por venir. Muchas veces yo le decía eso a mi esposa, lo mejor está por venir. En situaciones difíciles que nosotros vivíamos, lo mejor está por venir, pero parece que a uno se le olvida que lo mejor está por venir, porque vamos a tener recompensa de aquellas cosas, por muy pequeñas que hagamos delante de la presencia del Señor, van a ser recompensadas. Recuerden cada vez que se lea esa historia, esa parábola donde dice que nosotros estamos llamados en la última hora del Evangelio y que vamos a ser recompensados con ese denario que es la salvación. No se preocupen si no vemos grandes cosas en este lugar, servimos a alguien grande. Tenemos en este lugar a alguien grande, y es el Señor de señores, que nos hace vivir locamente en este lugar, porque aquí nos mandamos como locos a predicar la palabra del Señor, y ha salido palabra en nuestras vidas que nos ha redarguido, palabras que nos han levantado, palabras que nos han confrontado, que nos han exhortado, que han hecho realmente el efecto en nosotros, que no nos impide, que no nos permite realmente rendirnos ante este mundo, sino al contrario, a guerrear en contra de este mundo, a ir en contra de todas las personas que supuestamente tienen la razón. Gloria al nombre de nuestro Dios. Para terminar, hermanos, yo les invito a que tomemos Timoteo capítulo 2, el versículo 4, Timoteo 2 capítulo 4, versículo 1 y 4. Segunda de Timoteo, gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, estamos en los tiempos donde la palabra del Señor debe estar en nuestra boca todo el tiempo, porque pensamos que solo debemos estudiar y predicar la palabra solo para venir aquí a predicar. Pensamos que solo la palabra del Señor tenemos que estudiarla solo cuando va a estar el devocional. Pensamos realmente equivocadamente que solo en la iglesia vamos a ver su palabra. Pero cuando tenemos un devocional, cuando tenemos realmente una necesidad, una satisfacción de realmente estar con el Señor, esto sucede en nosotros. Se encarece en nosotros el predicar delante de Dios la palabra, el de escudriñar los corazones de la gente por medio del Espíritu de Dios, el de llegar a esas personas necesitadas
que en algún momento pueda que usted no esté con el traje, pueda que usted de pronto hasta no esté bien vestido, como lo estaba de Juan el Bautista, pero que usted tiene esa palabra de Dios, déla. No la retenga, déla. Porque al Señor le vamos a dar cuenta. Y el Señor le preguntará a una, pero ¿por qué usted no lo dijo? Ay, Señor, es que yo no estaba preparado. Es que mi conciencia me acusa. Es que yo no me siento capaz. Es que yo realmente no tengo lo necesario para eso. No. Si nosotros confiamos en el Señor va a poner esas palabras en nosotros para predicar este evangelio de la locura. Porque realmente nosotros estamos llamados a eso. A predicar realmente lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Puede que nosotros no nos sepamos la Biblia entera, pero hay en nosotros realmente una necesidad de predicar el evangelio. Hay testimonios de parte de nosotros que realmente pueden llegar a la presencia de cada persona, que puede llegar a los oídos de los que realmente lo necesitan. Nuestros testimonios no son fábulas, nuestros testimonios no son cuentos, nuestros testimonios son el reflejo del poder de Dios en nuestras vidas. Porque si el Señor algún día nos salvó de una enfermedad, eso es poder de Dios, viene de parte del evangelio. Si el Señor nos permitió que realmente nos encontráramos 10,000 pesos para comprarnos un trozo de carne, el Señor lo permite en nuestras vidas y podemos decir sí, el Señor proveerá, como se lo dijo a Abraham a Isaac. Mira, hermanos, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Por eso la palabra del Señor dice aquí, en 1 Corintios, el capítulo 1 dice, en el 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Para los que son religiosos, este evangelio de la predicación es un tropezadero. ¿Pero para qué? ¿Para qué tropezadero? Para que ellos no puedan hacer lo que quieran con la iglesia. ¿Tropezadero para qué? Para que ellos no puedan llenar sus bolsillos de dinero, para que no puedan alimentar su carne de placeres, para que no puedan alimentar su ego. Para eso es tropezadero. Porque hoy en día hay mucho judío en la iglesia, hay muchos que quieren judaizar a la iglesia, y sabemos por palabra del Señor que judaizar la iglesia es malo. Sabemos que vivir bajo la gracia del Señor es buena, pero la gente hoy en día quiere judaizar las iglesias, y por eso sigue diciendo: y para los gentiles, locura. No importa si al que está al frente de nosotros, que le estemos predicando, es una persona religiosa, prediquémosle. Que si es una persona inconversa que no quiere saber del Señor, prediquémosle. No importa si se ponga bravo, no importa si nos rechacen, no importa si nos insulten, si nos golpeen, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio del Señor, que es locura para este mundo, pero para nosotros es poder de Dios y salvación para las generaciones. Estamos llamados para eso, hermanos, para predicar esta salvación grande para las generaciones. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar por esta hermosa palabra, para que el Señor sea manifestándose a nuestras vidas, y que sea no solo llenándonos de ánimos, sino una determinación que venga del Espíritu de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles. Porque si nosotros no buscamos de la presencia del Señor, cualquier cosa nos va a tumbar, y no vamos a poder ni siquiera preguntar al Señor qué vamos a hacer, sino que vamos a caer. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Estamos delante de ti para bendecirte, para alabarte, para magnificar tu nombre, Señor.